Bueno, vamos a ver, por dónde estamos, hoy que es jueves todo el día y todo el mundo deseando que pase el jueves para que sea viernes, aunque cualquier hora futura parece que va a ser peor en la actual situación que vive España. Hoy hemos tenido al gobierno catalán aprobando la ley de proclamación de la República, en fin, en Cataluña, avisando a los ayuntamientos catalanes que vayan aviando censos y urnas porque evidentemente va a haber referéndum, ese que dice el gobierno de la nación que no va a haber. Además, advirtiendo a los funcionarios que mucho ojo con no hacer lo que tienen que hacer, es decir, bajar la cabeza y decir sí, presidente. Y por el otro lado, a la jefatura del Estado en el Real Automóvil Club echándose unas risas y al presidente del gobierno, con Ximo Puig, el colabo valenciano del separatismo catalán, echándose otras risas. Es verdad que el presidente del gobierno y Pedro Sánchez parece que se han puesto de acuerdo en algo, mientras el socio evidente de Pedro Sánchez, que es Podemos, está haciendo propaganda por la ruptura de la Unidad Nacional de España. Pablo Iglesias, que quede claro, la próxima vez que se envuelva en la bandera de España, como hace unos pocos meses, es un impostor. Bueno, ¿cómo está usted? Estoy muy bien. No, diga la verdad, diga la verdad. Nadie está muy bien hoy en España. Estoy muy bien. Yo estoy muy bien. Bueno, pues Ya entonces... está, yo estoy muy bien. Bueno, ¿Ha corrido ya la cortinilla? Sí, desarrolle eso. Vamos a ver, se ha producido por primera vez en muchísimos años una llamarada solar espectacular. Una llamarada solar. No se había enterado usted. Tenga usted paciencia, O sea, porque esto va estamos. a ir más allá que Lo de eso, Cataluña es capaz de tapar una llamarada del sol. Segundo, las Barbudas prácticamente han desaparecido con Irma. Y Se refiere a unas islas, no, sí, no lo que está usted las pensando. Barbudas son unas islas. Irma no es una señora, es un huracán. Exactamente. Que está a punto de llegar. Se ha convertido en 3, por cierto. Ya son 3. Ahora lo contaremos. Pues eso es un tema muy gordo, porque está devastando allí por Absolutamente. donde pasa. Yo contaba ayer, por cierto, es que el otro día oí a un compañero en una cadena de radio que no citaré porque por puro respeto a las instituciones religiosas españolas. ¿Vale? Ah, entonces no la va a citar No la usted. voy a citar. Hay que tirar de la cadena, entonces. Exactamente. Que decía que ¿Qué? esto era una evidente manifestación del cambio climático. Vamos a ver. ¿El qué? ¿Lo de Cataluña? No, lo de Irma. Lo de Cataluña sí que podría ser. Eso es peor. No, Eso es que peor. podría ser una manifestación del cambio climático. No, pero va a provocar un cambio climático, me temo. Un huracán semejante fue descrito, anunciado, vivido y descrito por Cristóbal Colón en 1502, el primero que se describe en la isla de la Española, justo donde hoy también. Así que estamos sacando un poco las cosas de quicio. Bien, la cosa catalana. Yo le aconsejo que lea, puesto que él por modestia no lo va a hacer, que lea y vea tanto los editoriales, audioeditoriales, como los escritos de Julio Ariza en estos días sobre la cuestión catalana y todo lo que la está rodeando. Pues yo les recomiendo a ustedes, y él no lo hará por modestia, que lean los formidables artículos que está escribiendo el señor Esparza sobre esa materia y sobre el tema islámico, que, como habitualmente hace él, lo borda. Y, Espere un momento. Bien, y una vez completado el... Sociedad de bombos mutuos una vez que hemos escritas constituido las esta flores mañana. que mutuamente nos adornan. Eso es. Vamos a ver, lo de Cataluña está jorobado. Muy mal. Mire, ¿vale? yo le decía ayer varias cosas. Primera cosa, Rajoy tiene y Soraya tienen un enorme poder, el poder que les da el gobierno de un Estado de 47 millones de personas, con un PIB de 1.100.000.000.000, es decir, un país poderoso, importante, de entre los países civilizados del mundo. Exactamente. Poder que no ha ejercido. Nunca. No ha ejercido, no ha hecho que ese Estado poderoso, potente, formidable, con una historia común estupenda, no ha existido en Cataluña y el poder de ese gobierno no se ha manifestado. El señor Puigdemont, el señor Mas, el señor Maragall y tal, tenían el pequeño poder, desde el punto de vista comparativo del gobierno español, tenían el poder que le daba tener el gobierno de la Generalitat de Cataluña, una comunidad con 6-7 millones de habitantes, con un PIB de 300.000 millones de euros más o menos. Bien, ¿qué ha pasado? Que sí, ellos sí han ejercido su poder y lo han ejercido intensamente, intensamente. Y la naturaleza, Esparza, tiene horror al vacío, natura horrora vacuum.
La naturaleza tiene horror al vacío. El poder que no ha ejercido el gobierno de España, lo ha ejercido el gobierno de la Generalitat. ¿Y qué ha hecho con ese poder? Construir un modelo de sociedad, hacer un ejercicio de ingeniería social. Construir una nación, que es lo que desde el principio dijeron que iban a hacer. Que se ha es que no han claro. engañado a nadie. Claro. Esa ingeniería social mantenida en el tiempo da como fruto lo que hoy estamos viendo. Siempre decimos lo mismo, las cosas no ocurren hoy. No, joder, qué curioso, acaba de pasar esto en el Parlamento de Cataluña. No. Lo que ha pasado en el Parlamento de Cataluña viene pasando y viene amenazando de ocurrir desde hace muchísimos años. Segunda cuestión. Hasta ahora, y también lo hemos dicho aquí, lo hemos comentado usted y yo, hasta ahora, quienes quedaban al mando de la nave catalana era la burguesía catalana, que a través de Convergencia, de Unió, del PSC, tal, bueno, pues ellos tenían los instrumentos para el control de esa situación política. Y era la burguesía nacida de la época de Franco. Sí, señor. Que hay que recordar, claro. Cierto, de toda certeza. Bueno. ¿Qué ha pasado con eso? Que hoy ya no, se han suicidado. Ahí estamos. La burguesía catalana, el Círculo de Economía, el Cercle, el Liceo, el no sé qué tal, se han suicidado. Y hoy son los menestrales los que toman las riendas de ese proceso político. Y lo que puede venir con esa gente al mando es simple y llanamente imprevisible y seguro que no bueno. Seguro que no. Tercera bueno, cosa, hasta ahora había un enrocamiento en las posiciones nacionalistas. Ayer hubo una ruptura efectiva y eficaz, una ruptura de la, digamos, configuración institucional, política, legislativa de España y de Cataluña. A partir de ayer, que se produjo la ruptura, hay el enfrentamiento, la confrontación. ¿Quieres ver la declaración de Rajoy? Por supuesto que sí, me parece importantísima. Vamos a ver que el presidente y ya del gobierno la comentamos hasta ahora. nos contesta. Seguimos a continuación. A los miembros del gabinete, acabo de dar instrucciones a la Abogacía del Estado para que registre inmediatamente el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de referéndum que votó ayer el Parlamento de Cataluña. Asimismo, el Consejo de Ministros ha acordado impugnar también ante el Tribunal Constitucional el decreto de convocatoria del referéndum firmado anoche por el presidente de la Generalitat y el decreto por el que se aprueban las normas complementarias para la realización del mismo. Por último, recurrimos la resolución 807/11 del Parlamento de Cataluña, por el que se designan 5 miembros de la sindicatura electoral. En los recursos, el Gobierno pide la nulidad de todos estos actos y que se decrete la suspensión de los mismos a la espera de la correspondiente sentencia. Asimismo, hemos solicitado que se notifique personalmente dicha suspensión al presidente de la Generalitat y a todo su Gobierno, a los principales altos cargos de la Generalitat relacionados de una u otra manera con la organización de ese referéndum y a los 947 alcaldes de Cataluña. Se solicita, por último, al Tribunal que en esas notificaciones personalizadas se advierta a todos ellos de su deber de impedir o de paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum. Estos acuerdos del Gobierno se unen a muchos otros que hemos venido adoptando en los últimos tiempos para evitar la celebración de un referéndum ilegal que rompería la soberanía nacional, liquidaría la convivencia pacífica que hemos compartido los últimos 40 años de vida democrática y acabaría también con el régimen de autogobierno de Cataluña. Son muchas y muy sólidas las razones que amparan la decisión adoptada hoy y trataré de desgranarlas de manera ordenada y pormenorizada. Cada una de ellas justificaría por sí sola la actuación del Gobierno. Todas juntas constituyen un aldabonazo sobre los aspectos cada vez más autoritarios y antidemocráticos que presenta la actuación de los responsables de las instituciones de Cataluña. La primera razón es, indiscutiblemente, hacer honor a nuestro mandato de cumplir y hacer cumplir la ley. El principio de legalidad es un presupuesto fundamental de cualquier sociedad civilizada. España es, desde hace 40 años, un país que convive en paz
y conforme a unas reglas acordadas por todos. Vivimos de acuerdo con unas normas que nadie nos impuso, reglas de juego que fijamos todos los españoles en libertad y para seguir viviendo en libertad y en paz. Son unas normas democráticas que velan no solo por los derechos de las personas, también por el control de las actuaciones de los poderes públicos y por el respeto a la pluralidad de la sociedad. Insisto, el Gobierno, con su actuación, defiende el imperio de la ley, que es la garantía de nuestra convivencia y de nuestra libertad. Frente a esta voluntad democrática de los españoles, plasmada en sus normas y singularmente en su norma suprema, que es la Constitución, no existe ningún poder que pueda menoscabarla y ningún tipo de legitimidad alternativa. Algo debe quedar muy claro. Lo que no es legal no es democrático. En consecuencia, la principal responsabilidad de mi Gobierno y de cualquier gobierno del mundo y en cualquier circunstancia es hacer cumplir la ley, porque así hace cumplir la voluntad mayoritaria de los ciudadanos y se preserva la democracia. Además, en este caso concreto de nuestro recurso contra el referéndum ilegal de autodeterminación que se ha convocado en Cataluña, estamos defendiendo un principio fundamental de nuestra convivencia: la voluntad de decidir entre todos el futuro de nuestro país. Esto es la soberanía nacional. Todos decidimos sobre lo que a todos nos pertenece, que es nuestro país. Nuestra nación no es producto de ninguna imposición ni una ocurrencia de última hora. Es el resultado de la voluntad y de los sentimientos de generaciones y generaciones de mujeres y de hombres que han querido vivir juntos en su innegable y enriquecedora pluralidad. Juntos hemos compartido nuestras vidas hasta hoy y así seguiremos haciéndolo en tanto en cuanto no decidamos todos juntos lo contrario. Ni yo, en mi calidad de presidente del Gobierno, ni las Cortes Generales, ni ningún otro tipo de poder pueden hurtar unilateralmente esa decisión que corresponde adoptar a todos y cada uno de los españoles. En consecuencia, esa consulta, por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar. No habrá referéndum de autodeterminación porque supone privar al conjunto de los españoles del derecho a decidir su futuro. Como comprenderán, ni el Gobierno ni los tribunales pueden tolerarlo bajo ningún concepto. Por si estas razones no fueran suficientes, les recuerdo además que la convocatoria del referéndum de autodeterminación supone un claro e intolerable acto de desobediencia a nuestras instituciones democráticas. Y el Gobierno también se considera obligado a defender la dignidad de las mismas. Todos los poderes públicos, todos, estamos obligados a guardar fidelidad a nuestra Constitución y a cumplir las distintas resoluciones del Tribunal Constitucional. Ese deber de fidelidad constituye el soporte fundamental de nuestro Estado de Derecho y la clave de bóveda del pacto de convivencia que los españoles nos dimos hace 40 años. Además, el acatamiento a la Constitución no implica en modo alguno que ésta sea una ley perpetua o que pretenda serlo, en absoluto. Todas y cada una de sus determinaciones, incluidos sus preceptos más esenciales, pueden ser modificados. Y esa aspiración es legítima, está reconocida y está amparada por la propia norma. La Constitución se puede modificar, pero solo a través de las reglas y de los procedimientos previstos para ello, nunca mediante la desobediencia o la imposición antidemocrática e ilegal. Le recuerdo que invité al señor Puigdemont a exponer sus demandas al conjunto de la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados
para abrir un diálogo sobre las mismas. Nunca quiso hacerlo. Tampoco ha querido negociar ningún otro posible entendimiento que no pasara por la imposición de este referéndum que ningún presidente del Gobierno de España puede aceptar ni negociar. Al recurrir ante el Tribunal Constitucional las leyes de convocatoria del referéndum de autodeterminación, el Gobierno también está defendiendo el autogobierno de Cataluña, la dignidad de sus instituciones y los derechos de sus ciudadanos. Para empezar, se ataca el autogobierno de Cataluña cuando se ataca la Constitución, sobre la que se fundamenta y del que nace su legitimidad. Pero también se ataca la legalidad catalana cuando se ataca el Estatuto de Autonomía y cuando se pretende derogar de un plumazo y sin la mayoría prevista para abordar siquiera una reforma del mismo que es de 2/3. Me refiero también al desprecio sistemático de los dictámenes y advertencias de sus propias instituciones como el Consell de Garantías Estatutarias. Hablo de unas reglas electorales impuestas por mayoría simple, muy ajenas a las previstas en el propio Estatut para sus procesos electorales. Y me refiero, por supuesto, a la liquidación de la práctica parlamentaria vigente desde la restauración de las instituciones autonómicas, que ayer saltó por los aires ante el estupor, la preocupación y el sonrojo de todos. En cuanto al decreto de organización del referéndum, que, como les dije al principio, también hemos recurrido y cuyo reglamento incumple todos y cada uno de los criterios internacionales sobre consultas populares, les ahorro los argumentos. Entre otras razones, porque, como he dicho antes, esa consulta no se va a celebrar en ningún caso. En definitiva, este recurso ante el Tribunal Constitucional es obligado. Obligado por la necesidad de defender principios tan básicos en una democracia como son el principio de legalidad, la soberanía nacional, la dignidad de las instituciones y la propia legalidad autonómica de Cataluña. Al hacerlo, estamos defendiendo los derechos de todos los ciudadanos, del conjunto de los españoles, pero también y sobre todo de los propios catalanes, cuya pluralidad y voluntad democrática ha sido menoscabada por la imposición de sus gobernantes. Probablemente nadie pudo imaginar jamás que asistiríamos a un espectáculo tan democráticamente deplorable como el vivido ayer en el Parlamento. Todo el cúmulo de ilegalidades e arbitrariedades que allí se produjo es producto solo de un hecho, de la obstinación de unos políticos por imponer a la fuerza su proyecto de ruptura a la sociedad. Por eso, los responsables de este proceso no han tenido reparo alguno en forzar las reglas de juego, aprobar leyes fantasmas, privar a la oposición de sus derechos o desobedecer las advertencias de sus propios letrados. Han pasado por encima de todo lo que constituye un sistema de contrapesos y de garantías democráticas. En España se puede ser independentista, defender la ruptura de la soberanía nacional o proponer cualquier otra suerte de iniciativa política. Son aspiraciones que tienen su cauce en nuestras leyes para su expresión y para su defensa. Lo que no se puede hacer y no se hará, al menos mientras yo sea presidente del Gobierno, es pasar por encima de nuestras normas democráticas para conseguirlo. Lo que estamos viendo en los últimos tiempos tiene menos que ver con una demanda soberanista y más con un problema de libertades individuales y derechos fundamentales que afecta a los valores que rigen en una sociedad democrática. Por eso, también quiero aprovechar esta ocasión para decirle a los ciudadanos de Cataluña y a sus funcionarios que estén tranquilos. Nadie les puede obligar a hacer nada ilegal. La ley les obliga, pero también les protege y les defenderá frente a cualquier arbitrariedad. Quiero también tener unas palabras de reconocimiento
y de gratitud a los grupos políticos de la oposición en el Parlamento y a los responsables de los servicios jurídicos de la Cámara Autonómica por el coraje que ayer demostraron en la defensa de la legalidad y de la dignidad de las propias instituciones catalanas. Han de saber que no están solos, sino que están arropados por todos los demócratas dentro y fuera de Cataluña. En política, la única batalla que se pierde inevitablemente es aquella que no se da. Ellos dieron ayer una batalla cuyo resultado estaba anunciado de antemano. Perdieron una votación, pero han obtenido una gran victoria política y han hecho un gran servicio a su sociedad y a la democracia. Han desnudado y puesto en evidencia ante Cataluña y ante todo el mundo la perversión antidemocrática de este proceso. Su actitud ha servido para que todos los catalanes hayan podido ver con claridad qué clase de régimen político pretenden imponerles. En cuanto a los letrados de la Cámara o los responsables del Consell de Garantías Estatutarias, solo puedo decirles que gracias a ellos el Parlamento de Cataluña sigue siendo hoy una institución respetable. A todos ellos, insisto, mi reconocimiento más sincero. A los responsables de la Generalitat les digo que no sigan avanzando en este camino hacia el precipicio institucional, que no menosprecien la fuerza de la democracia española, que asuman de una vez el fracaso de su proyecto político y abandonen este proceso cada vez más excluyente. Ese referéndum no se va a celebrar. Dejen, por tanto, de intentar forzar la voluntad de la gente. No han conseguido imponer su proyecto al conjunto de los catalanes y, desde luego, no se lo van a imponer al resto de España. La imagen de lo que ayer ocurrió en el Parlamento ante los ojos de toda Europa y del mundo es uno de los mayores golpes que han recibido las instituciones catalanas en toda su historia. No sigan por ese camino, no liquiden sus propias instituciones, escuchen y atiendan a lo que dicen sus propios órganos consultivos y renuncien a imponer por las bravas aquello que no consiguen ganar en una buena lid democrática. No sigan dividiendo a la sociedad catalana, dejen de acosar a los discrepantes y respeten los derechos de la gente. Dejen de poner las instituciones a su propio servicio. Les pido que abandonen ya esa escalada de ilegalidad, de crispación y de autoritarismo, porque el Estado de Derecho no se va a plegar a sus bravatas ni a sus ilegalidades, simplemente porque no puede. Voy terminando ya, pero no quiero hacerlo sin enviar un mensaje al conjunto de la sociedad española. Entiendo la preocupación de mucha gente ante lo que está ocurriendo. Entiendo su incertidumbre y su zozobra. Todos tenemos motivos para la inquietud porque jamás en nuestra historia reciente hemos asistido a un ataque de esta naturaleza a nuestro pacto de convivencia. Entiendo que muchos ciudadanos estén dolidos por declaraciones y actitudes injustificables e injustas. También soy perfectamente consciente del desasosiego que hoy pueden sentir tantos catalanes ante el naufragio institucional al que asistieron ayer. A todos ellos les animo a que no dejen de sentirse vinculados y concernidos por lo que estos días se está dilucidando. No asistan a estos acontecimientos como algo lejano o ajeno a sus vidas. Son ciudadanos y se está hablando de su país, de sus derechos, de su futuro y de su convivencia. Son todas ellas cuestiones de vital importancia. Les deben preocupar y mucho. Pero también es mi obligación decirles que pueden mantener la confianza en sus instituciones y en su democracia. Nadie va a vacilar a la hora de cumplir con su deber. La democracia responderá, no tengan la menor duda.
Lo hará con firmeza, con aplomo, con serenidad y con dignidad. Nuestro Estado de Derecho puede parecer a veces lento, a veces tímido frente a la osadía de quienes lo desafían, a veces desconcertado por su propia pluralidad frente al monolitismo impuesto por otros. Pero esas apariencias no deben llevarnos a engaño. Tenemos una gran fortaleza interior que aparece en los momentos necesarios. Es la fuerza de la concordia con la que hemos cimentado nuestra convivencia democrática. Es la fuerza de la unidad de los demócratas. Es la fuerza de la democracia. Quiero agradecer sinceramente la disposición y la lealtad de los partidos que defienden nuestro orden constitucional y el apoyo que están mostrando al Gobierno en estas circunstancias tan difíciles. Creo que esa actitud también es motivo de tranquilidad para todos. Esa unidad contrasta vivamente con la fractura que ayer vimos reflejada en Cataluña. Esta es una de esas ocasiones en las que los políticos responsables hemos de ser capaces de elevarnos sobre las pequeñas disputas de cada día para unirnos en lo fundamental. He trabajado y seguiré trabajando para mantener esa unidad y esa lealtad recíproca a la hora de hacer frente a esta situación. No tengo duda de que el resto de líderes tendrá el mismo comportamiento. Y termino ya. Creo firmemente que todos estamos dando la respuesta serena, pero firme y eficaz que se precisa. Y les pido que nos apoyen y que nos acompañen en esa tarea. Y les garantizo que soy muy consciente de mis obligaciones y de la gravedad del momento. Soy muy consciente de lo que está en juego. Sé lo que se espera de mí y sé cuáles son mis obligaciones. Y les puedo asegurar que no he dedicado tantos años a mi país y al interés general como para permitir ahora que se pueda liquidar de un plumazo nuestro modelo de convivencia. Eso no va a suceder y haré todo lo necesario sin renunciar a nada para evitarlo. España va a seguir siendo ejemplo en el mundo de que es posible convivir con éxito en la unidad y en la diversidad. Vamos a demostrar que la democracia española, libre y pluralista, sabe defenderse de los enemigos de la convivencia. Y lo vamos a hacer bien, que es como hay que hacer las cosas. No tengan ninguna duda. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Si nos ve usted, ya aviso, en la muy vista repetición, redifusión de este espacio, que sepa que acabamos de ofrecer íntegra la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en respuesta, por fin, albricias, a la revolución, que no golpe de Estado, porque esto un golpe es otra cosa, tramada en Cataluña en las últimas 48 horas. Una intervención que viene, por así decir, a rubricar todo lo que antes de ella estaba diciendo don Julio Ariza y que nos da pie para seguir ya no rubricando, sino, en fin, signando con letras capitulares carolingias nuestro juicio sobre el particular. Bueno, lamento decir que lo que ha dicho Mariano Rajoy es completamente irrelevante. Irrelevante. Mira, Rajoy debe contestar a una pregunta muy sencilla. Ayer, Forcadell y Puigdemont cometieron un delito, ¿sí o no? Claro. Si la respuesta es no, ¿qué pasa? ¿Dónde está el problema? Si la respuesta es sí, ¿por qué no fueron detenidos en flagrante delito cuando estaban consumando el delito con luz y taquígrafos y ante las cámaras dando publicidad a todo el Estado de lo que estaban haciendo? Sí. Contésteme solo a esa pregunta, señor Rajoy. Rajoy ha puesto, dice, a la Fiscalía a trabajar. La Fiscalía ha denunciado a Puigdemont, Carmen Forcadell, el Gobierno y compañía.
pero eso es una denuncia, no es nada más que eso. Aquí Carmena suelta más por tráfico que las que suelta la Fiscalía contra ellos, y desde mi punto de vista ha dicho 3 cosas que son para subrayarlas. Uno, A ver si coincidimos. nadie podía imaginar jamás que esto iba a ocurrir. Vamos a ver, o sea, tú no, porque llevas subido un coche oficial 35 años. Eso, José Javier Esparza, ¿Qué? haber dicho eso es para decirle, señor Rajoy, váyase usted a casa. A Santa Pola, al registro. O sea, no Claro, puede decir eso. ¿Cómo es posible que salga a decir semejante cosa? ¿verdad? Bueno, es que además se venían avisando y anunciando por todas partes desde antes incluso de que fuera ministro por primera vez. No solamente eso, sino fin. que le están avisando ya de lo que van a hacer el día 1 de octubre y lo que van a hacer el día 2. Nadie podía- No diga usted el día 2 que no se lo habían dicho, señor Rajoy, porque esto se lo habían dicho desde hacía 2 años. Nadie podía imaginar jamás. Añade, Siga. no habrá referéndum. Muy bien. ¿Cómo lo va a hacer? Porque lo único que ha anunciado son recursos ante el Constitucional. Es decir, No habrá referéndum, mecanismos- lo dijo en el También, del 9 por de cierto, noviembre. también, por cierto. Lo mismo, Pero exactamente lo lo único- mismo. Y hubo referéndum. Lo único que él anuncia son medidas administrativo-legales. Ahora bien, en una revolución no vale de nada aplicar la ley. Es decir, si van los sans-culottes a tomar la Bastilla, no va a aparecer el gendarme diciéndole están violando el código de circulación. No, matarán al gendarme. Es que es absurdo. Cuando quieres darle la vuelta por entero a un ordenamiento legal, ¿a quién le vas a aplicar el código, alma de cántaro? ¿Qué valor tiene? El coup d'etat, el golpe de Estado, está descrito desde la Revolución Francesa. Bueno, y antes. El coup d'etat, que luego describe magistralmente Curcio Malaparte Ajá. en su famoso opúsculo sobre justamente el golpe de Estado, tiene un elemento fundamental, que es la violencia, la fuerza. Rajoy ha dicho y ha mencionado precisamente que ayer se usó la fuerza. Ha dicho textualmente a la fuerza. Claro. Vamos a ver. Que la Si fuerza se no usó- quiere decir sacar la porra y hacer una brecha. por favor. Hay muchas formas Por de favor, fuerza, claro. Por favor. Usaron la fuerza, lo ha dicho usted, señor presidente. Y si usaron la fuerza y por tanto encajan directamente en el tipo penal y político de golpe de Estado, ¿por qué ustedes no actuaron ayer? ¿Por qué no actuaron? Usted lo ha dicho, señor presidente, a la fuerza. Porque son ¿Cómo puede incapaces- usted, presidente del gobierno, salir a decirles, a felicitar a los funcionarios que valientemente se opusieron al uso de la fuerza de unos señores que estaban violentando la legalidad vigente Esto ante es las importante. cámaras de televisión? Esto es importante. Vamos a ver, quien tiene la responsabilidad de poner un señor con una porra al lado de ese funcionario es Mariano Rajoy. Quien tiene la responsabilidad de decirle al ciudadano, tú me has entregado a mí el monopolio legal de la violencia, de la fuerza, y yo lo voy a utilizar para defenderte, es Mariano Rajoy, porque si no, todos sacamos otra vez de la escopeta del altillo, como en el siglo XIX, y ya nos arreglamos nosotros. Claro. Yo me he quedado, ante la comparecencia de Rajoy, perplejo. Yo también, por lo siguiente, vamos a ver. ¿Usted se imagina, y lo decía el otro día en El Gato y me parece que el ejemplo vale, al general de Gaulle en 1964, ante, imagínese, la insurrección del Poitou, saliendo a decir voy a presentar un recurso en el Tribunal Constitucional? No, ¿verdad? Es decir, hay una cosa que tiene un hombre de Estado que es consciente de la fuerza del Estado. Y tienes a todos los corifeos del PP diciendo es que están solos, es que son minoría. Vamos a ver, solos estamos nosotros. Cuando tú tienes la policía, la Guardia Civil, el CNI, El presupuesto. el presupuesto general del Estado, la judicatura, El BOE. el Tribunal Constitucional, el BOE, el Ejército, no estás solo. Puede que seas un cobarde, pero solo no estás. Puede que no tengas redaños porque quedas mal para utilizar todo el poder enteramente legítimo que han puesto en tus manos. No te has atrevido a aplicar un artículo de la Constitución inocuo, puramente administrativo, como el 155, te vas a atrever a sacar a la Guardia Civil a la calle. Pues tú me contarás. Sobre todo cuando en los últimos 24 meses el gobierno de Soraya Sáenz de Santa María, porque yo ya no creo que sea el de Mariano Rajoy, creo que Mariano Rajoy ya ha dejado directamente que gobierne Soraya. El gobierno de Soraya ha permitido la degradación de las instituciones más importantes del Estado. Cierto. ¿Quién cree de verdad en la honorabilidad, credibilidad, legitimidad, transparencia, objetividad del fiscal general del Estado y de los fiscales debajo de él? ¿Quién cree hoy en la transparencia, en la
legalidad de la agencia tributaria en su intervención a determinados adversarios políticos cuando al gobierno le conviene. ¿Quién cree en el Tribunal Constitucional que, por ejemplo, lleva 8 años sin emitir una sentencia al recurso a la ley del aborto? Insisto, desde hace 8 años, porque el gobierno le ha dicho no saques la sentencia. Y que sostiene que el matrimonio homosexual viene amparado por la Constitución. 8 años. ¿Ustedes creen de verdad en ese Tribunal Constitucional? No, mucha gente no. ¿Quién cree en el gobierno como institución que ha sido capaz de poner dinero sobre la mesa y enviar a un señor, a un Amedo y Domínguez, a Cataluña para hacer una operación con dinero de fondos reservados para que unos señores declararan contra los Pujol, cuando el Estado tenía información sobre lo que habían hecho los Pujol los últimos 20 años? Lo dijo además Montoro. Esto es absolutamente fundamental. Es decir, que iba a decir un taco, voy a decirlo técnicamente. ¿Qué coño le pasa al Estado en España que es incapaz de utilizar la fuerza completamente legítima del Estado y tiene que recurrir a otras cosas? El PSOE hizo el estúpido y nos metió a todos en un pozo de estiércol con el asunto de los GAL. Y el gobierno del PP ha hecho exactamente lo mismo cuando en lugar de aplicar la ley que tiene en la mano, va y manda un propio para meter un micrófono en un florero y grabar a la Vicky. O sea, es que de verdad, es para no creérselo. Señor Moragas, es que algunos de los asesores que tiene alrededor Mariano Rajoy, verdaderamente, en fin. Vamos a ver. Hay dos tipos de personas. El inteligente, cuando no entiende algo, lo estudia. El tonto, cuando no entiende algo, piensa que el tonto es el otro. Bueno, el gabinete de Mariano Rajoy está lleno de gente del segundo carácter. Piensa que todos los demás somos tontos, que todo lo que hemos leído, que hemos estudiado, que eso que decía Maquiavelo, Clausewitz, esa gente tan rara que parecen futbolistas de la liga italiana, son cosas que no tiene, que aquí lo que importa es él, porque es un gran estadista. No, ya está bien, sois unos cazurros. Habéis llevado a la nación entera al colapso, desde el rey abajo, todos. Es que esa es la última institución que han puesto completamente en entredicho. Bastante debilitada está con la señora consorte como para que le pongan al frente de una manifestación a la que ningún líder europeo quiso ir porque evidentemente iba a ser la foto de la desunión, del destrozo político que se ha hecho en Cataluña en los últimos años. Bueno, pues ahora a ver cómo salís de aquí, majetes. Porque yo lo decía al principio que estoy bien enfadado con este asunto. Es que yo llevo 25 años recibiendo insultos de todo género. ¿Usted por solo? Decir que la unidad... No, y él y todos, muchos de nosotros, que la unidad nacional se iba a romper. Sí, lo que pasa es que yo siempre le digo lo mismo. Sí. Les recuerdo que tenemos lo que se merecen. Tenemos lo que se merecen, efectivamente. El problema es que lo tenemos todos. Porque si solo lo tuvieran ellos, bueno, dices, oye, tú lo quisiste, padre Mostén, tú lo quisiste, tú te lo ten. Ya. Pero es que resulta que lo tenemos todos. ¿Sí, señor? Y lo que tenemos hoy es un problema muy gordo, en el que hay una desafección y una carencia completa de sentido de autopertenencia al Estado español de una parte muy importante de España. Encuesta del CIS 2014, solo el 16,3% de los españoles estaría dispuesto a coger las armas en caso de invasión extranjera. O sea, lo dice todo el dato, ¿verdad? ¿Sabe cuántos en el año 92, cuántos catalanes se manifestaban como independentistas en Cataluña? Sí, señor. Un 15%. Exactamente. Hoy un 52%. Así es. ¿Me quieren ustedes decir qué rayos han hecho en todo ese interregno para que eso haya evolucionado de esta manera? Negocio. 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 Y mire alrededor, negocio. Y ese es el tema. Aquí, en fin, bueno, voy a decirlo de tal forma que no sea denunciable. La élite política española, política mediática, etcétera, ha estado haciendo negocio con el separatismo catalán, mientras el separatismo catalán construía su proyecto, que nunca han ocultado, porque siempre han dicho que esto era lo que pretendían. Y de hecho, hoy lo que tenemos es al frente de la política en Cataluña a unas personas que poco o nada tienen que perder, a unas personas que tienen un proyecto político que pasa por el entendimiento, digamos, de una configuración de un Estado marxista. Sí, sí. Marxista, en el que, primero, el fin justifica los medios. Ayer lo demostraron. Ayer hicieron todo lo que había o hiciera falta hacer para conseguir sus objetivos. Daba igual por lo que tuvieran que pasar. Es decir, el fin justificaba los medios. Digamos que es una concepción absoluta y perfectamente marxista
de lo que es la acción política. Eso lo hicieron ayer. Ayer hicieron lo que había que hacer, lo que hiciera falta. Y frente a eso pones a un presidente del gobierno que felicita a los funcionarios que se les opusieron. Si los hubieran matado, ¿qué hubiera pasado? Si los hubieran encerrado, ¿qué hubiera pasado? ¿Quién les hubiera defendido? Es absolutamente elocuente, ¿eh? Es absolutamente elocuente de la personalidad. Es decir, un tipo que tiene todo el poder en la mano y que en lugar de decirte, no te preocupes, yo te voy a defender, dice, enhorabuena, qué machote eres. O sea, de verdad... O sea, muchos de nuestros espectadores dirán, bueno, pero es que le estáis echando la culpa a Rajoy y a la pobre Soraya de esto. Yo sí. Claro, yo sí, es yo que sí, la tienen. Es que quien poder, tiene más poder, claro, tiene mayor responsabilidad. Pero absolutamente. Es decir, los tipos de la Generalitat, primero, se sabe cómo son. Segundo, lo dicen. Claro. Y tercero, lo ejecutan. Pero se sabe desde hace años. Así es. Los tipos de la Generalitat tienen un presupuesto de 300.000 millones de euros. Y tienen una deuda, que por cierto están todo el día diciendo, no, es que son unos manirrotos, Cataluña debe 60.000 millones, 70.000. Sí, bueno, eso es un 40% el 70% de su PIB. ¿Sabe cuánto tiene el Estado español, el que dirige Rajoy? Claro. El 101%. ¿Cómo le puedes decir tú a alguien que estás gestionando mal y que estás muy endeudado, si tú estás endeudado el doble que él? Bueno. No. Es que esa deuda suya forma parte de... Sí, pero suma. Con toda la deuda de Cataluña son 70.000 millones y debemos 1.100.000 millones, Esparza. Que es verdad. 70.000 millones que debe Cataluña. Es que eso, entiendo que mucha gente lo diga y dice, no, es que la de Cataluña está dentro. Sí, bueno, pues resten ustedes de 1.100.000 millones la de Cataluña y quedan 1.030.000 millones. Y lo que es peor, nadie ha hecho nada por impedir. Por favor. Teniendo no solo la potestad, la obligación de hacerlo. Hemos de irnos a la publi y cerrar, por tanto, este editorial. En fin, lamento que estemos... decir, bueno, pero es que les tenemos que decir lo que pensamos, lo siento. Ustedes, pues critíquennos, digan que somos unos desastres, que no tenemos ni idea de lo que decimos, o lo que ustedes quieran, pero yo... Mire, yo les digo lo que pienso honradamente. Yo no soy nacionalista, yo he estado en ese Parlamento 7 años, sé perfectamente cómo piensan, sé lo que nosotros defendíamos allí en el año 93, 94, 95, sé cómo el señor Aznar se carga a Vidal Quadras solo para conseguir que el señor Pujol se pusiera contento y pudiera hacer desaparecer el servicio militar obligatorio en España, sacar a la Guardia Civil de las carreteras de Cataluña, evitar que se presentara un recurso de inconstitucionalidad a la ley de normalización lingüística. Y puedo seguir. Después de eso viene el señor Maragall y el señor Zapatero y dicen que lo que salga del Parlamento catalán aquí será aprobado. Bueno, pues lo que sale es una pifia y aquí no fue aprobado porque no podía ser aprobado. Ahora el señor Zapatero está preocupado. Ya ves. Oiga, es que de verdad. Ahora hemos de cerrar, pero yo le propondría mañana una entrevista sobre la experiencia en el Parlamento catalán, por cierto. Cuando usted quiera. Perdónennos, con una sonrisa les decimos que ánimo y que vamos a intentar pues ayudar en lo que podamos en este asunto, si es que podemos. Muchas gracias, bajamos la cortinilla editorial, vamos a la publi y a la vuelta más historias.